¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una entrega más de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por excelencia con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía. Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy visitamos a la empresa Ferpar Sociedad Anónima, donde vamos a conocer cómo se fabrica un acoplado triple eje desde las partes de la suspensión, pasando por el sistema eléctrico hasta el completar la parte total de la carrocería. Además, en la segunda parte del programa vamos a visitar a la empresa Alpacasa, donde vamos a conocer a esta gran empresa paraguaya que fabrica esencias para perfumes y los exporta a una de las mejores marcas de perfumes de todo el mundo. Así es que con impresionantes imágenes para compartir con ustedes, iniciamos de esta manera nuestro programa de hoy. Ferpar y Fercap son empresas hermanas que en forma conjunta fabrican los enormes acoplados o carretas triple eje desplazado, cuyo proceso hoy vamos a conocer paso a paso, desde la fabricación de las piezas de la suspensión, pasando por el chasis, el ensamblado, la soldadura, la pintura, la instalación eléctrica, el sistema de freno y hasta tenerlo listo para su uso en las rutas. Ferpar tuvo sus inicios en 1969 en el local ubicado en Eusebio Ayala, esquina Bartolomé de las Casas. Ahí se empezó a trabajar con 8 empleados y se dedicaba a la fabricación y reparación de suspensión para vehículos tanto livianos como pesados. Como la parte de fabricación de repente ya no había espacio para hacerlo todo en ese local, entonces se mudó en el 1988 a J. Augusto Saldívar sobre la ruta 1 en el kilómetro 27,5, que es conocido con la zona de Posta Leiva. Ahí nosotros tenemos una fábrica de accesorios de suspensión y ahí se fabrica todo lo que se llama elásticos, bujes, pernos, soportes para elásticos, las balanzas, gemelos, y tenemos diferentes procesos, ¿cierto? Que sería mecanizado, fresado, forja en caliente, forja en frío, doblado, laminación de rosca, obviamente también soldadura, pintura y todas esas cosas. Como para la parte de fabricación de acoplados no teníamos lugar en Asunción, entonces en 1992 abrimos la sucursal sobre la ruta 2 en el kilómetro 16, en la zona de Capiatá, que se dedica a la fabricación de acoplados, de carretas, de todo lo que es carrocerías de diferentes modelos. O sea, desde el carrito para la persona que se va de vacaciones hasta enormes cachambas para empresas vialeras muy grandes o todo lo que es transporte de soja. Y como de repente quisimos también estar un poco más cerca de los ganaderos del Chaco, entonces abrimos en el 2002 la sucursal en Remanso, que está a 500 metros de la rotonda, y ellos se dedican no exclusivamente, pero mayoritariamente a la fabricación de todo lo que es transganados, sea reparación o fabricación de transganados de diferentes tipos.
Nosotros en la fábrica somos proveedores de la sucursal de Asunción, que se dedica a ventas mayoristas y todo lo que es recambio de suspensión, y después tanto a la sucursal de Remanso como en Capiatá, que son las que se dedican después a la fabricación de los equipos. El proceso de producción de una carreta o un acoplado inicia definiendo con el cliente el tipo, medida y capacidad del equipo que éste requiere. A partir de allí, se definen los componentes necesarios para la fabricación de la carreta. Los ejes, las cubiertas y las llantas, los sistemas de freno y los componentes eléctricos son las únicas unidades importadas de países del Mercosur. Todo lo demás es fabricado por esta gran empresa nacional con mano de obra netamente paraguaya. Todo se inicia aquí, en las instalaciones de Ferpar, en el kilómetro 28,5 de la Ruta 1, donde se recibe el pedido del sistema de suspensión necesario, siendo estos el perno elástico, el soporte del elástico, el buje, las grampas, las hojas del elástico y por supuesto el mazo del elástico. Y estamos en compañía de Alberto Benítez, ese es el encargado de producción aquí de Ferpar, con quien vamos a conocer ya el proceso de fabricación de las primeras piezas que son los elásticos, ¿no es cierto, Alberto? Exactamente. La fabricación de elástico empieza por la parte de encurvado, luego tenemos el proceso de calentamiento de piezas, también el corte predoblado, el doblado y finalmente el perforado, para después que va a venir la parte de ensamblado. Para la fabricación de los elásticos, se seleccionan las planchuelas a ser utilizadas y se introducen a la dobladora. Con esta máquina se da a las mismas la curvatura requerida. Si todavía no se adecuan exactamente a las matrices que se tienen, se realizan pequeños retoques con otra máquina que les va dando presión, curvándolas moderadamente. Luego se procede al calentamiento de las planchuelas en un pequeño horno que llega hasta 800 grados centígrados, por un tiempo aproximado de 5 minutos, donde queda al rojo vivo. Esto es el paso previo para realizar lo que se denomina ojo del elástico u ojalado en una máquina especialmente construida por los operarios de Ferpar que realiza este trabajo en forma milimétrica y precisa. El correcto funcionamiento posterior del elástico dependerá de la perfecta realización de este trabajo. Una vez realizado el ojo, se procede a la perforación del agujero para el centro elástico en cada una de las hojas del mismo. Existen patrones elásticos para todas las marcas de vehículos, simplemente resta reemplazar las viejas hojas por otras nuevas cuando lo requiera el cliente. Para el acoplado que estamos construyendo, sin embargo, será otro el estilo de elásticos los que serán utilizados, aunque el proceso de fabricación de las hojas es exactamente el mismo. Estos también van sujetados por grampas que pueden tener entre 15 y 18 hojas de acuerdo al peso que está preparado para transportar cada carreta. Para la fabricación de las grampas se cuentan con diferentes tipos de varillas. Las mismas son traídas hasta la máquina cortadora y colocadas adecuadamente para el corte. Se mide la longitud exacta, se accionan los sujetadores y empieza el corte. La sierra es rociada continuamente con agua para mantenerla relativamente enfriada. Una vez cortadas, las varillas son llevadas a la máquina laminadora de rosca para la fabricación de las roscas. Esta se realiza primero de un lado colocando aceite lubricante que minimice la fricción. Después de segundos, la rosca está lista. Posteriormente, se realiza el mismo trabajo del lado opuesto y se tienen listas las roscas a ambos lados de las varillas. Desde aquí, son llevadas a la máquina dobladora para grampa que realizará el doblado de las varillas, para convertirlas en abrazaderas que sujetarán las hojas de los elásticos. Se colocan las varillas arrimadas a un tope regulable conforme a la longitud de cada una, que marca la posición exacta del centro en la máquina. Se sujeta la parte media y comienza el doblado.
Finalmente, las abrazaderas están listas para su utilización en el ensamblado del mazo del elástico para la suspensión del vehículo, que incluyen además los elásticos, el centro elástico, los bujes y los gemelos. El proceso de fabricación de pernos carreta empieza con la selección y corte de material. Luego se hace un frenteado o preestampado, pasa al proceso de estampado, luego viene la parte de mecanizado. Después de la selección y corte del material, además del frenteado y estampado, la pieza se introduce a este torno computarizado para realizar la operación denominada mecanizado, donde en un tablero electrónico se introducen los datos técnicos de fabricación y la máquina la va fabricando automáticamente. Un sistema neumático sujeta la pieza por la base giratoria del torno y empieza el proceso. La máquina utiliza una primera pieza diamantada que dará los primeros desgastes a lo que será la base del perno. Luego se gira y acerca otra punta diamantada al resto de la pieza, a la que va moldeando automáticamente conforme a las especificaciones, mientras permanentemente se va lubricando y enfriando el proceso con una mezcla de agua y aceite. Finalmente, y en cuestión de minutos, el torneado del perno para la carreta está listo. La aplicación del perno tensor es justamente para la alineación de las carretas, donde se usa un perno va por el eje y el otro va por el chasis, donde hace la regulación de los ejes de carreta para alinear el eje por la carreta para que él pueda andar bien uniforme, bien centrado el eje. Para la fabricación de los bujes se pasan por 4 procesos continuos en el sector de forjado. Primero se hace un corte de la planchuela con una prensa céntrica en medidas exactamente iguales. Las piezas obtenidas son llevadas a la prensa hidráulica para realizar el precilindrado, en donde son colocadas manualmente por el operario y la máquina las presiona contra un molde, dándoles una forma singular que facilitará el proceso siguiente, el cilindrado. Seguidamente, las piezas son colocadas en la cilindradora en medio de 2 guías de acero y sujetadas con una herramienta cilíndrica con mango de metal. La máquina presiona la pieza y esta va tomando la forma cilíndrica de la herramienta. Después, con pequeños golpes se desprende y los bujes semiterminados se colocan en un recipiente con el que serán llevados al último proceso, en el área de soldadura. Aquí, sencillamente, un operario suelda las uniones de los bujes y los mismos ya están listos para ser remitidos al sector de productos terminados. Con los procesos de fabricación conocidos hasta ahora, terminamos las piezas necesarias para la suspensión de los acoplados. Ahora nos trasladamos hasta Faircap, donde además de otras tantas, llevamos las piezas que elaboramos para iniciar el complejo proceso de fabricación de la carreta. La parte de fabricación de una carreta Faircap, digamos, empieza con la parte de materia prima. El departamento de ingeniería elabora un proyecto para fabricación de un equipo, una carreta por decir. Pasa al departamento de fabricaciones. Ese departamento se encarga de enviar la parte de corte y doblado del material, vamos a decir. Para la fabricación del chasis se utilizan chapas de 5 y 6 milímetros. En el corte de chapa de 4 milímetros serán para las costillas y lo que será el travesaño. Los operarios colocan en la guillotina las planchas premarcadas, mientras otro va recogiendo los cortes realizados. Después de realizar los cortes, las piezas de acero son llevadas a la dobladora, donde 2 operarios trabajan coordinada y cuidadosamente a fin de que los dobleces estén perfectamente realizados.
Luego se doblarán las piezas más grandes, las que serán utilizadas en los costados de la carreta con pared de 2 milímetros. A estas se les aplica un doblado en forma circular que, además de brindar un toque decorativo, proporciona más dureza y firmeza a la plancha. Una vez terminado el trabajo, la pieza es llevada junto al cuadro de acero al que irá soldada, formando los paneles laterales. Terminado este trabajo, el operario corrige las imperfecciones con una esmeril. Y mientras unos operarios siguen fabricando otras piezas iguales a esta, otros ya realizaron el corte de las chapas para las vigas del chasis. Estas son presentadas en el piso y luego de mucho soldar, el chasis va tomando forma. Se pone ambos largueros de costado, se fijan las partes con pequeñas prensas y se sueldan en su posición definitiva. Terminado este trabajo, se marcan los lugares donde irán soldadas las costillas. Después de soldarlas internamente, entre ambas extensiones del chasis, se comienza a colocarlas en la parte externa. Luego de que ya se han colocado los artefactos y accesorios, como las patas y los gemelos donde irán sujetados los elásticos, se presentan los primeros soportes de la parte alta de la carreta. Y mientras se van colocando las costillas para los paneles laterales, otro grupo de operarios comienza a trabajar por el sistema de suspensión en la parte inferior del chasis. Se colocan los pesados ejes sobre caballetes y gatos hidráulicos y se empieza colocando los elásticos, sujetándolos a los gemelos o soportes de suspensión correspondientes en cada uno de sus extremos. Luego, se eleva el eje a la altura óptima y se comienza a colocar las grampas que lo sujetarán a los elásticos. Con la ayuda de un mazo, se colocan en su perfecta posición y se colocan las tuercas en la parte inferior, las que son aseguradas con una herramienta neumática. Los mazos del elástico son golpeados para que se acomoden a medida que se van apretando las tuercas. Este trabajo se realiza a ambos lados de cada eje de los 3 con que contará la carreta. Uno de ellos, colocados un poco más adelantado de los demás, recibe el nombre de eje desplazado, que puede ser subido o bajado conforme a la necesidad de carga. Normalmente ahora se está haciendo el eje desplazado para que la gente pueda transportar 3.000 kilos más. Entonces, la carreta puede transportar 30.000 kilos de carga útil. Si es 3 ejes juntos, en la báscula te da 27.000 kilos. Eso es justamente el desplazado. Eso con suspensión neumática que uno tiene comando de la cabina para que pueda levantar. Si es fijo, se tiene que levantar de la cabina para una curva. Si es autodireccional, no hace falta. En un incesante movimiento de diversos equipos de trabajo, ya se han colocado los guardabarros, los portaauxilios y restan colocarse unas cajas laterales. El equipo que se encarga de los paneles ya ha terminado la fabricación y colocación de los laterales con sus correspondientes cadenas tensoras y sigue trabajando en la terminación del frontal y el posterior mientras se siguen haciendo soldaduras de terminación. En algunos casos, los paneles laterales llevan bisagras para permitir la apertura de los laterales, en caso necesario, poder desarmarlos. Cada panel consta de 2 costillas que serán soldadas a las chapas. Se pinta previamente con un antióxido, se coloca en el lugar exacto y empieza a soldarse. Se sueldan las varillas que servirán de escalones y solo restará presentarlas y colocarlas en su lugar correspondiente. En este caso, la parte frontal. Luego se colocarán las bisagras, soportes y demás y la carreta estará lista. Luego de una exhaustiva verificación general de calidad, controlando los más mínimos detalles, se colocan unas ruedas provisorias y la carreta es llevada al sector de pintura. Aquí, previamente, ya se han pasado varias capas de pintura antióxido por toda la estructura, además de la pintura definitiva de color blanco que tendrá nuestra carreta. Antes de pasar la pintura final color gris en la parte inferior, se trabajará en la colocación del sistema de freno, una de las partes más técnicas y delicadas del trabajo, ya que es de vital importancia su correcta instalación. Este trabajo exige mucha experiencia, paciencia y capacidad, ya que de su buen funcionamiento dependerá obviamente
la seguridad de la carga, del conductor y de terceras personas. Una vez terminado, se procede a pintar la parte inferior para posteriormente pasar la carreta al sector de terminación. Aquí se colocan las cintas reflectivas de seguridad requeridas en los 4 lados de toda la carreta. Se trabaja en la colocación del sistema eléctrico, colocando las luces laterales como los faros traseros, equipados con tecnología LED de última generación. Se colocan los arcos que soportarán la lona cobertora de la carga, la cual también viene de regalo guardada en una de las cajas laterales. Además, se aplican pinturas de seguridad requeridas en la parte posterior y la marca identificadora de la empresa. Se colocan los neumáticos alineados y balanceados y la carreta finalmente está lista para su entrega al propietario. A la vuelta del corte, seguimos con mucho más de qué y cómo se hace, así es que no se vayan, ya volvemos. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. ¿Y alguna vez se preguntaron cómo se fabrican las esencias de perfumes? Es lo que les vamos a mostrar a partir de este momento desde la empresa Alpacasa, una empresa paraguaya que los viene fabricando desde hace más de 20 años y exporta sus productos a las más importantes marcas de perfumes de todo el mundo. Así es que rápidamente vamos hasta las imágenes. Alpaca S.A. o Alpacasa, como más se la conoce, fue fundada en el año 1998 por el señor David Jans Reimer. En el año 2005 asumió la titularidad de la empresa don Carlos Jans. En la actualidad, contando con más de 100 funcionarios, tiene como misión la destilación y rectificación de hierbas de plantas aromáticas en aceites esenciales para la industria del perfume, exportándolos a todo el mundo, aplicando la tecnología y resultados obtenidos a partir de procesos de investigación y desarrollo propios. Dentro de la variedad de aceites esenciales que se producen, existen 2 tipos de procesos. Hoy vamos a elegir 2 de ellos como ejemplo, uno de cada uno, el de la esencia de palo santo y la de vetiver o pacholí capií, mostrándoles cómo lo hacen. Primeramente, es importante conocer que dentro del programa de responsabilidad social que se marcó la empresa como objetivo desde sus inicios, podemos citar brevemente que en noviembre del año 2007 se alentó la fundación de la cooperativa Jejuí Guazú Limitada, con una cantidad inicial de 30 socios a fin de trabajar en forma directa con Alpacasa en el cultivo y comercialización de hierbas aromáticas. Hoy cuenta con 190 socios. Tenemos una cooperativa, a través de la cooperativa estamos financiando todo a los agricultores, todo el servicio, todo del tractor, la plantación, inclusive la cosecha estamos financiando. La cooperativa después compra de los productos una vez que cosechada y vende después la esencia Alpacasa. Bueno, prácticamente la cooperativa trabaja estrechamente con Alpacasa en este caso. Así es. Y bueno, nosotros estamos tratando de ampliar nuestra plantación. Hasta ahora estamos a 157 hectáreas plantados y tenemos más tierra preparada y queremos avanzar. Estamos promocionando también otro producto que viene a ser el eucalipto, palma rosa y el pacholí, que es la planta, ¿verdad? Y bueno, y así estamos avanzando, ¿verdad? A través de la cooperativa, con el apoyo de Alpacasa. Se trabaja con pequeños productores que plantan de 1 a 5 hectáreas, alcanzando aproximadamente a 150 familias, que tienen trabajo de mano de obra financiada a través de la cooperativa y deja una ganancia de entre 2 a 2,5 millones de guaraníes por hectárea en nada más que 7 meses. Además, es un cultivo que puede hacerse en todas las épocas del año, por lo que se asegura un proceso productivo continuo.
Actualmente, la empresa cuenta con un vivero propio para proveer de plantines a los productores. En el mismo se encuentra en proceso de reproducción el eucalipto citriodora, la palma rosa, el pacholí, el geranio y la citronela. Todas estas serán materia prima para nuevas esencias que se fabricarán en el futuro. Dentro de este mismo predio existen lugares de esparcimiento de los funcionarios e hijos. Además, en un sector que se destinó para el efecto, la cooperativa Jejuí Guazú Limitada está financiando sus viviendas a los funcionarios de Alpacasa. Estamos en compañía de Jorge Yacubó, él es el encargado de producción aquí de Alpacasa. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muy buenas tardes y estamos trabajando siempre. Por el momento estamos en nuestra mayor parte palo santo, incienso, eso es lo que es en madera en tronco. Después tenemos raíces de vetiver, hojas de petigray, eucaliptus. Eso es lo más que estamos trabajando por el momento. Lo que es hoja y raíces es el mismo proceso para todo y los troncos de la misma manera, el mismo proceso. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Vamos a la producción y empecemos con uno de los productos que conoceremos, la esencia del pacholí capií o vetiver. El proceso empieza en la chacra, donde los productores poseen los equipamientos necesarios para la cosecha y un procedimiento establecido. Primeramente, con una pala excavadora acoplada al tractor, se remueve la tierra a fin de que queden expuestas las raíces. Sobre sus suellas, 2 operarios con pesadas hachas parten a la planta en 2 o 3 pedazos conforme al tamaño que tengan a fin de alivianar su peso. Atrás de estos ingresa otro tractor equipado con 2 ruedas giratorias metálicas donde 4 operarios van arrojando las raíces a fin de que por efecto del movimiento pierdan prácticamente la totalidad de la arena que lo contiene. La velocidad de giro es controlada por el tractorista conforme se requiera de acuerdo a la cantidad de raíces en su interior. Las raíces ya liberadas de la arena vuelven a caer al piso, a esperar el siguiente proceso, donde otro equipo compuesto de 4 operarios, cuyas herramientas son un machete y un pedazo de tronco, proceden a cortar las hojas separándolas de las raíces. Estos la vuelven a dejar en el piso, de donde finalmente, ya convertidas en materia prima, son recogidas por una camioneta para llevarlas lo antes posible hasta Alpacasa, ya que el aroma que posee se pierde rápidamente. Ya en la empresa, la carga es pesada en la báscula. Después de expedidos los comprobantes, las raíces son llevadas directamente al sector denominado esenciera, donde son descargadas en grandes tolvas de recolección para su posterior procesamiento. Es importante decir que en la esenciera existen una gran cantidad de recipientes de acero inoxidable denominados pipones, en los cuales es cargada la materia prima para la elaboración de las esencias. 4 de ellos son destinados en forma exclusiva al procesamiento de raíces y hojas. Estos son cargados y descargados por su parte superior debido a la composición física de las materias primas vertidas en su interior. Aclarado esto, continuamos con nuestro proceso. Primeramente, con el puente grúa, en el interior de los pipones son colocadas las herramientas que serán utilizadas posteriormente para la descarga de la materia prima utilizada. Las raíces son cargadas en los pipones para el inicio del proceso de destilación. Después de llegar a un cierto nivel de carga, los operarios se meten a los pipones para aprisionar las raíces con su peso y con la ayuda de unos mazos especiales. Luego se sigue cargando materia prima hasta llenarlas completamente. Se coloca la tapa y se aprietan las mariposas que aseguran la misma. Posteriormente se libera la válvula y se empieza a inyectar presión con vapor de abajo para arriba, iniciándose la destilación a una presión de 2,5 kilogramos aproximadamente.
La esencia sube por el tubo en forma de humo hasta llegar a unos tachos o recipientes cargados con agua fría de color verde. Dentro de los mismos se tiene una serpentina donde el vapor llegado se condensa, saliendo como resultado agua con esencia, después de un tiempo aproximado de 8 horas. Esta mezcla cae a un recipiente denominado vaso de Florentino. Es un recipiente donde se junta finalmente la esencia. Este recipiente de forma rectangular consta a su vez de 2 tanquecitos. En el primer tanque cae el agua con la esencia a 60 grados centígrados. Dentro del mismo, la esencia se separa del agua por densidad. La esencia queda arriba y el agua va hacia abajo. La esencia ya pura es apartada y derivada al segundo tanque a fin de mantenerla líquida. La esencia extraída es vaciada a un colector y se la lleva hasta un tanque especial donde se la deja reposar por 24 horas a una temperatura de 65 grados centígrados para separar pequeñas partículas de agua que todavía pudiera contener. Una vez que se completa la cantidad mínima requerida de por lo menos 100 kilogramos, se carga a un tambor de plástico que es retirado con un montacargas por el personal del laboratorio de producción, pasando de esta forma del sector de esencieras al sector de producción. Transcurridas las 8 horas de proceso, los pipones deben descargarse. Para el efecto, se abren las válvulas a fin de liberar la presión del vapor. Minutos después, se liberan las mariposas y se retira la tapa. Se acciona el puente grúa y el desecho de las raíces empieza a extraerse hacia arriba. Este sale como un bloque compacto y humeante que es bajado a una carretilla. Con ella, los operarios la llevan hasta el sector donde son depositados hasta secarse para posteriormente ser molidas y usadas como abono en el vivero y las chacras. Para la producción de la esencia de palo santo se utiliza como materia prima troncos de dicha madera proveniente de los desechos de campo de estancias del Chaco, las cuales realizan desmontes para la preparación de pastura. Estos troncos son convertidos en pedazos más pequeños y amontonados al lado de la trituradora. Esta es alimentada por una cinta, convirtiendo la madera en pequeños trozos que son transportados por otra cinta hasta un colector, dentro del cual un sinfín las lleva hasta un elevador helicoidal comunicado con tubos elevados que arrojan la materia prima ya lista hasta los depósitos adjuntos. Desde ahí, y con una pala mecánica, la materia prima ya lista es llevada hasta una tolva de alimentación en la esenciera donde es depositada y desde la cual irá siendo utilizada para la destilación conforme requerimiento. La materia prima, la viruta de palo santo, es recogida en baldes plásticos y cargada a los pipones de destilación. Este proceso se realiza continuamente hasta llenarlos completamente. Una vez listos, se cierra la tapa y se asegura la cerradura, de modo que queden completamente herméticos, donde solo restará liberar los conductos y se inicia la presión con vapor de 2,5 kilogramos. A partir de aquí, el proceso es exactamente el mismo que el que conocimos en el caso de las raíces. Se produce la condensación en las serpentinas, se obtiene el agua con la esencia, se colecta en tambores de 200 kilogramos y son retirados por la gente de producción. Transcurridas las 24 horas de proceso, los pipones también deben descargarse. Se abren las válvulas a fin de liberar la presión del interior. Posteriormente, se aflojan y liberan las cerraduras de la tapa inferior. Esta se abre por gravedad y es sujetada al pipón de al lado. Se coloca una carretilla debajo. Al mismo tiempo que un operario libera y abre la tapa superior, otro ya está extrayendo el aserrín humeante del interior con ayuda de un rastrillo metálico. Un trabajo conjunto de extracción por debajo y empuje desde arriba es permanentemente realizado llenando una y otra carretilla hasta extraer totalmente el desecho de aserrín de su interior. Este material humedecido por la destilación es depositado y acumulado en un sector de la fábrica. El
mismo será reciclado y utilizado nuevamente, pero esta vez como combustible de la caldera principal. Previamente, y considerando su condición húmeda, la pala cargadora los recoge y lleva hasta el secadero de viruta. En este sector, un operario carga el aserrín en una tolva colectora. Al mismo tiempo, otro operario lo va empujando a una rejilla que desemboca en un grueso sinfín que transporta el aserrín al inicio del secadero rotativo. Este secadero rotativo es alimentado por una caldera ubicada en uno de sus extremos, cuyo combustible también es el mismo aserrín de desecho. La viruta viaja en su interior hasta el otro extremo, donde ya sale completamente seco, cayendo a otra cinta transportadora que los deposita en un depósito contiguo. Desde ahí, y nuevamente con la pala cargadora, el aserrín ya seco es trasladado a la inmensa caldera del sector de Esencieras para ser utilizada junto a pedazos de troncos y leña como excelente combustible generador de calor. Esta enorme caldera es la que produce gran cantidad de vapor requerido en el proceso de destilado y obtención de las esencias. En sus paredes interiores existen caños ubicados en forma vertical, uno al lado del otro, por donde permanentemente está circulando agua que por la intensa temperatura se convierten en vapor, generando una presión de 6 kilogramos aproximadamente. Este vapor es conducido a los pipones por innumerables conductos, llegando a estos con poco menos que la mitad de esa presión, cantidad suficiente para el proceso de destilación. En el sector de producción es donde convergen todos los procesos que se realicen. Por consiguiente, lo que vamos a mostrarles a continuación es común para todos los tipos de esencias. Para conocerlo más a fondo, conversamos con Carlos Benítez, encargado de producción y laboratorio. Y generalmente nosotros reseccionamos la esencia de distintas partes de las esencieras, ¿verdad? Y hacemos el trabajo que a cada uno le corresponde, ya sea la deshidratación, filtración. Hacemos los exámenes analíticos para determinar la calidad de las esencias y ya homogenizamos para su posterior loteamiento. En el caso del Palo Santo, por ejemplo, siempre esperamos a una determinada cantidad para reseccionar. Un tambor 200 a 210 kilos. Reseccionamos, pesamos, cargamos en los reactores por medio de vacío, calentamos para su deshidratación hasta 100 grados y hacemos los exámenes. Eso consiste en cargar en el reactor, calentar hasta 100 grados. Una vez que la esencia se calienta a 100 grados, las pequeñas partículas que están atrapadas en la esencia sube como vapor, pasa por una serpentina donde se condensa y sale como agua. Ahí ya queda ya la esencia en su estado natural, libre de agua ya. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿cuál es el proceso para antes del envasado? Y el siguiente proceso es hacer la homogenización. La homogenización consiste de pasar al reactor al tanque homogenizador, que es un tanque, ¿verdad?, que nos sirve para reseccionar 2.500 a 3.000 litros de kilos de esencia. Una vez teniendo esa cantidad, procedemos al loteamiento. Bueno, ¿el loteamiento está compuesto de qué cantidad de tambores en este caso? Generalmente el lote de Palo Santo consiste en 12 tambores, en la mayoría de los casos. En caso del Petiray varía de 6 a 12 tambores. El Vetiver, por ejemplo, máximo 2 tamborcitos, o sería 100 kilos. Es una cantidad un poco menos, ¿verdad? El eucalipto y el incienso generalmente enviamos en bidones. Esos son bidones de 20 kilos. Bueno, y vemos también que hay una especie de filtro que le ponen también tanto allá en la entrada del reactor como en la salida en la carga de los tambores. Sí, indefectiblemente. Esos son filtros de harina. Eso estamos utilizando en la mayoría de los casos, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de contaminación, ya sea basura, ¿verdad?, o un cuerpo extraño que pueda ir en la esencia, para evitar cualquier reclamo de nuestros clientes. Bueno, y finalmente,
Una vez cargados los tambores, entonces se acomodan eso, agrupándolos por especie dentro del depósito de productos terminados. Exacto. Una vez loteados las esencias, agrupamos por especie, por lotes, ¿verdad? Enviamos la respectiva muestra a nuestros clientes esperando la aprobación para su venta, ¿verdad? La esenciera es el lugar donde se realizan los procesos de fabricación de las esencias, así sean de troncos y ramas como de raíces y hojas. Y es el único sector de la empresa que trabaja las 24 horas, realizándose en forma ininterrumpida y en diferentes turnos todos los procesos que conocimos en el programa de hoy, de donde surgen los aceites o esencias que Alpa Casa las fabrica y exporta a todo el mundo como materia prima para la fabricación de los más afamados perfumes. Y así llegamos al final de un nuevo programa que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.